Hoy día seguimos conversando en este Living Ciudadano con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Lautaro, ¿cómo está? Bienvenido a Viaje, bienvenido a Stock Disponible. Muchas gracias por la invitación y yo estoy muy bien para esta conversación. En un tiempo que es de invierno frío, que tiene tanta controversia, pero bien. Pero aquí está tibiecito, tibiecito. Sí. No sé cómo está la temperatura en el segundo piso de la Moneda, no sé cómo estará, si estará igual de tibiecito. Estamos a Marte, dicen que están trabajando mucho pensando que miércoles, jueves deberás tener un texto que seguramente después tiene otras revisiones. Sí, yo le hablo del gobierno, doctor, usted se cruza de brazo al tiro, ¿eh? Así como ya, disparen, venga, pregúntenme. No, yo separo muy bien las tareas que tienen los partidos de gobierno respecto a las tareas que tiene el gobierno y las tareas que tienen los parlamentarios vinculados al gobierno. Sí. Son espacios políticos distintos que se complementan, pero si cualquiera de esos espacios renuncia a hacer su pega, se debilita todo el proyecto. Sí. Entonces no me toca a mí responder por el gobierno, en eso no tengo ningún problema. Sí. Usted ya había estado en el gobierno de la presidenta Bachelet, ¿no? El de la nueva mayoría, Lautaro. ¿Cómo se han sentido en este gobierno respecto del gobierno de la presidenta Bachelet, ¿no? ¿Qué diferencia o qué similitudes ha visto usted? A ver, yo creo que en este gobierno nosotros estamos de origen y por tanto estamos muy vinculados a muchas cosas que son la propuesta programática comprometida. No hay que olvidar, digamos, que este gobierno nace de una propuesta que hace un sector que nos nominamos a Apruebo Dignidad y que tiene una primaria. Y la primaria marcaba lejos nuestra candidatura, Daniel Jadwe. E incluso por largo rato pensábamos que no iba a haber, digamos, un desafío de tener más personas en la primaria y finalmente fue altamente valorado por nosotros la integración de Gabriel Boric. Ahí surgió la candidatura por el resultado que fue inequívocamente a favor de Gabriel, pero quedó el trabajo junto, quedó la idea programática en muchos aspectos que ya un equipo grande de gente, no militante, pero gente entendida en distintas materias había trabajado. Entonces estamos desde allí forjando esto. Y luego viene la ampliación completa dada el resultado de primera vuelta, que no hay que olvidar que ganó Kast en primera vuelta. Y entonces la integración de la lista que había levantado de candidata Yasna Proboste, donde están los compañeros socialistas, PPD, radicales, liberales, se empezó a integrar en un proceso también, porque hubo siempre un tema de los... Lautaro, sí, no entiendo eso, ¿no? Y también recordamos el famoso lema durante el gobierno de la presidenta Bachelet, que era el realismo sin renuncia. Ahora parece que se está renunciando harto con este gobierno, o por lo menos se instaló incluso dentro de la gente de izquierda, que este gobierno no va a poder cumplir muchas cosas que dijo y que incluso este presidente ha cambiado bastante de opinión respecto de algunas cosas que pensaba antes de serlo, ¿no? A ver, yo creo que lo primero para poder tener una posición lo más rigurosa y precisa es saber qué pasó con la correlación de fuerzas, que es un gran tema desafiante en la política siempre. Y no estaba escrito este desequilibrio tan brutal entre la fuerza del Ejecutivo y lo que la derecha o la oposición ha conquistado dentro del Congreso. Esto se acentuó con las derrotas, y la primera en particular, en el proceso constitucional. Si el 4 de septiembre se hubiera aprobado el proyecto constitucional que se sometió a votación, habría una condición de reglas del juego, de Estado de Derecho, que hubiera facilitado, digamos, porque además hubiera contado con que la opinión actualizada de la inmensa mayoría de la ciudadanía se ponía a favor de transformación y de cambio. Eso no ocurrió, fue un golpe muy duro. Por primera vez votaban quienes nunca habían votado, como 5 millones de personas, que no es poca cosa. Y luego se repuso de inmediato el proceso nuevamente. Vivimos otra derrota en lo que fue la elección de los consejeros constitucionales. Y el error de la ultraderecha y la derecha fue exagerar la nota y llevar, digamos, un proyecto que fue rechazado. O sea, usted Lautaro, entonces, justifica
las determinaciones que ha tomado este gobierno respecto de temas nosotros que para la izquierda son importantes? Nosotros lo hemos dicho todas las veces que hace falta. Tenemos una pertenencia muy consciente, no tenemos una duda de ser parte del proyecto, pero tenemos siempre un juicio crítico sobre muchos aspectos y se lo hemos dicho directamente al propio presidente, que ha valorado el que sea una fuerza que bajo ninguna condición va a someterse a una cierta obsecuencia en cualquier cosa que haga el presidente o el gobierno. Eso es una posición, digamos, con sentido crítico, que tiene pertenencia dentro del gobierno, sabemos nuestras responsabilidades. ¿Qué sentido crítico, Lautaro? ¿Qué cosas, por ejemplo, a usted no le han gustado como presidente del Partido Comunista de este gobierno? A ver, yo creo que podríamos haber empujado más allá del resultado en el campo, en el debate parlamentario, una política social que focalizara y fuera mensaje muy evidente de preocupación por sectores más golpeados en lo que es una economía que sigue con fuerte acento en la subsidiariedad del Estado y que tiene consecuencias como lo que pasó, por ejemplo, y pasa hoy día con la política de salud pública. Siguen las listas de espera, sin embargo tuvimos una participación muy activa para tener ley corta y salvar las ISAPRE. En el caso del sistema previsional, creo que habría que sacar más a la pizarra, a la AFP y a la posición de derecha allí. Ahí hay un par de renglones. Y yo diría que lo que es más notorio es que nos hace falta tener más recursos invertidos en educación. La crisis de educación que se anotó un par de meses atrás... Pero ustedes tienen el Ministerio de Educación. Claro, pero no el Ministerio de Hacienda. O sea, educación no tiene plata propia, o sea, no es que alguien pague cuotas dentro del Ministerio de Educación. Entonces, en el Ministerio de Hacienda dice usted que está la piedra de tope. No, es que yo creo que está en la política de prioridades en cuanto a inversión en el plano social. A mí me llama mucho la atención también cierto lenguaje. La ministra Tobá dice respecto del CAE, ¿no? De la posible condonación del CAE, que era una promesa de campaña. Ella dice que no van a ser burradas respecto de esto, las soluciones. Entonces, pero dentro de las burradas estaba el propio presidente cuando era candidato diciendo que iba a haber condonación universal. Yo quiero tomar primero, decir que somos de la mirada que cree que el compromiso de ponerle fin al CAE, de condonar las deudas, uno puede plantearse en la implementación ciertas excepcionalidades que significan esto vale para todos, menos para quienes están activamente participando y ejerciendo su profesión y con ingresos que superan, etcétera, etcétera. Podría, y serían, digamos, números menores los favorecidos o los no favorecidos. Pero la política del CAE tiene por medio no solo un mecanismo vinculado a endeudamiento y el papel del fisco y el papel del banco, sino hay un concepto mediante, digamos. La educación es un derecho. Ya, pero ¿qué sería una burrada? Disculpe, ahí tenemos a la ministra lo que yo le decía recién, ninguna burrada van a hacer con el CAE. ¿Qué sería una burrada? La verdad es que interpretar eso no es tan fácil, digamos. Yo podría imaginarme que se trata de que no serán favorecidos todos aquellos que queda demostrado tienen ingresos, incluso en el nicho de los más altos ingresos, como serían los parlamentarios, por ejemplo, y que son deudores del CAE. Porque eso sería una cosa de una contradicción muy fuerte y evidente con otros que en otros planos no tienen ningún subsidio y tienen que cargar, digamos, con ingresos menores a 750.000 pesos, que es donde se ubican la inmensa mayoría de las personas que viven de un ingreso, incluyendo una zona muy grande de profesionales. Entonces ahí hay muchos deudores que, claro, dicen, pero las cuotas son de 30.000 o de 40. Ya, pero hay deudores del CAE que tienen ingresos que están de los 700 hacia abajo y otros de los 600 hacia abajo, que es distinto, es decir, es alguien que tiene un ingreso de 3 millones, 4 millones, 5 millones. Usted me habló, Lautaro, de que hay una realidad hoy que es distinta quizás a la que se esperaba, ¿no? Por todo lo que usted señaló que ha ocurrido. Pero este gobierno, ¿usted cree que está en el límite de esa realidad o que podría ir más allá incluso a la hora de enfrentar, por ejemplo, a un parlamento adverso o a la hora de enfrentar los cambios sociales que realmente estaban también en ese proyecto, en ese programa o en esa promesa electoral, ¿no?
A ver, yo creo que hay dos dimensiones que se pueden abordar y que espero que se aborden. La primera es ver cuántas políticas públicas, como copago cero, requieren obligadamente pasar por un proyecto de ley. No estoy bypaseando, no estoy diciendo dentro de la institucionalidad, porque nadie ha dicho que el copago cero es ilegal y es un beneficio que tiene nombre y apellido y que es muy potente. Entonces, ahí hay un espacio que todavía deberá averiguarse más cuántas iniciativas como esa y que van en directo beneficio de sectores muy concretos y que son de vinculación a un proyecto y a una idea social más amplia, como sería el proyecto de transformaciones que empujamos desde el gobierno. Y lo segundo, agotando todas las posibilidades de conquistar votos para tener correlaciones dentro del Parlamento, llega una hora en que yo creo que desde el punto de vista de una pedagogía política es necesario sacar a la pizarra a la contraparte. La gente, el pueblo tiene que decir, mira, esto no avanza porque aquí hay un sector que tomó de rehén las legítimas demandas y derechos postergados que tienen mayorías dentro del país. Y dado que este gobierno, y ese es el gran problema que nosotros hacemos la observación crítica, no es de ellos han dicho ni sal ni agua. Incluso llegaron a afirmar que no se oponen, por ejemplo, al Ministerio de Seguridad Pública, siendo todo lo que significa en sensibilidad, en ubicación, pero para el otro gobierno, porque no se lo van a conceder a este gobierno. Estamos jugando con necesidad y eso es bueno que la gente lo sepa porque después viene otra elección. Lautaro, ¿usted se siente parte de un gobierno de izquierda o más bien de un gobierno socialdemócrata, como también lo tildan gente del mismo Frente Amplio, este gobierno? El propio diputado Winter así lo definía. Este es un gobierno que tiene presencia de 10 partidos políticos, de los cuales una zona se autorreivindica como una propuesta de izquierda, entre otros el Partido Comunista, y hay otros que son abiertamente reivindicados, y con respeto lo digo, socialdemócrata, o yo incluso un poquito más allá de eso, como podría ser el Partido Liberal, y tienen que encontrar la forma de los intercambios, coincidir en cuáles son las prioridades. Yo creo que hay algunos que sentimos un poquito más de ansiedad porque demos pasos, demos señales de que este proyecto no avanza más porque no tiene correlación y no por opción. ¿Ahora está ansioso usted, por ejemplo, frente a eso? ¿En qué estado se siente ahora, Lautaro? Yo creo que yo me siento... Porque queda poco tiempo, ¿eh? Quedan menos de la mitad ya en la posibilidad de que, primero, que el mensaje del próximo sábado sea un mensaje que entregue argumentación para que todos quienes nos autodefinimos oficialistas, gobiernistas, parte de este proyecto, como nos queramos llamar, podamos ir de cara al sol a conversar con la gente y decir, mire, es verdad, esto está atrasado, pero aquí hay una razón. En esto hemos avanzado y eso lo benefició a usted, etc. Lautaro, disculpe, cuando usted sale a la calle y la gente le dice, este presidente se ha dado muchas volteretas, ¿qué le responde a usted? Yo fíjate que no quiero eludir esa pregunta, me la quiero imaginar especulativamente porque yo salgo harto y voy harto a la Feria Libre a comprar y camino bastante, digamos, en las tareas propias. No me ha tocado vivir ese proceso de tanta descalificación. Sí lo veo, lo observo mucho desde las redes de repente, digamos. Yo marcaría, digamos, en la concreta qué significa para la condición de vida que tiene la gente. Para mi gusto, uno de los grandes temas que son de preocupación y que son más allá del gobierno. Son parte de las lacras que tiene el modelo en sí mismo, y yo le llamo lacra, son los niveles de endeudamiento que tiene y con lo que vive la gente. Y que significa una cantidad de enfermedades de salud mental por angustia, por estrés, porque el sistema funciona teniendo prisionero a la mayoría que, de lo contrario, si no lo piensa bien, se queda sin el ingreso para pagar la cuota de esto, lo otro, lo otro, lo otro. Y ese tema no tiene un tratamiento institucional. Dentro de eso meto al CAE, pero están, por ejemplo, los créditos de consumo. Los créditos de consumo alimentario, los créditos de consumo de vestuario, los créditos, para qué decir, hipotecarios, los créditos, en fin, de todos los enseres con que funcionan las casas. Es decir, la gente vive en una condición y en una estabilidad laboral relativa. O sea, no tenemos empleos estables que uno puede programarse a 3, 4 años
sin esa dificultad. Y ese necesita un tratamiento, en mi juicio. Lautaro, de aquí al viernes se debiera conocer ya este acuerdo entre el gobierno y SQM por la explotación del litio en Atacama hasta el 2060. Ayer el senador Núñez, ¿no?, hablaba sobre este pacto, que dice que sin esta cláusula de exclusión para que Ponce no salga en el directorio, ¿no? Prefiero que no haya acuerdo. ¿Qué siente usted también como hombre de izquierda si este gobierno, su gobierno, llega a este acuerdo finalmente con ese gobierno? Yo creo, y quiero tener esa convicción, que eso está fuera de debate. O sea, no puede haber de parte nuestra, de mutuo propio, sin que alguien diga, mira, de lo contrario esto se viene el mundo abajo, conceder una representación del yerno Pinochet de Ponce Lerú, su familia, en la conducción de esta convergencia de capitales mixto entre SQM y Codelco, cuando por menos y con más propiedad de la familia Ponce Lerú fue, digamos, el gobierno de Bachelet el que planteó el tema de que no podían tener representación, incluso por un tema hasta valórico, como dicen hoy día, digamos, es impresentable. Y lo más bien que funciona el negocio, por tanto no es que de aquí se caigan, no, eso es una concesión que raya de lo económico a un tema político, y el tema político un tema ya de una cierta compromiso elemental desde el punto de vista valórico. Todos sabemos que a la inmensa mayoría de nosotros, teniendo la opción posible, si hubiera existido, no hubiera mucho la opción con SQM. Entre otras cosas, por el origen de SQM no es que Ponce Lerú la compró en alguna parte, ¿no? Sino que fue un regalo que le entregó su suegro a la época, el dictador Pinochet. Ya, bueno, la vida es la vida, de acuerdo, pero no podemos exagerar la interpretación, y por consiguiente lo que ha afirmado no solo Daniel Núñez, sino también la Yana Proboste y otras parlamentarias, particularmente senadoras y senadores, creo que están en lo justo. Perdón, entonces, para entenderlo bien, ¿cuál es el piso que ustedes ponen para aceptar aceptar este acuerdo? El piso es el que está abierto sobre la base de que Codelco tenga, o sea, el Estado de Chile, el 50+1% del control de la empresa, de la propiedad de la empresa, tenga una representación similar desde el punto de vista de la gestión de la empresa. ¿Ya? Y tenga la cláusula que impida que por la contraparte en el directorio se integren personajes muy particularmente como Ponce Lerú. Porque la propiedad va a seguir. Sí, de acuerdo. Y los herederos de Pinochet también. Pero lo que te produce eso es que entrando el Estado en una participación mayoritaria, tú puedes construir una correlación que después del 2060, progresivamente esto, si es que todavía tiene vigencia el litio como un recurso tan estratégico, tenga, digamos, una condición muy potente a favor de una política que resguarde la soberanía económica del país, que es el tema de fondo. Quedan, le decía yo, menos de la mitad, ¿no?, para que termine este gobierno. Lautaro, ¿qué le gustaría que este gobierno marchara en los meses que van quedando para que usted se sienta realmente cómodo también dentro de esta coalición? Yo creo que deberíamos tener mensajes y políticas muy evidentes que acogen ese gran debate que se hizo a propósito del debate constitucional, un Estado social y democrático de derechos. De derechos no son gratuidades, y sea inequívoco que la gente salga, primero, y un tema, digamos, que lo integro ahí, el derecho a una seguridad pública que permita una convivencia sana en todas las comunidades que tiene la sociedad chilena. Para ese efecto, nosotros estamos disponibles a que se construya un acuerdo transversal, muy ancho, muy amplio, ojalá con inclusión de todos, para que todas las partes, pero no solo todas las partes de las representaciones políticas, sino también del mundo social, gremial, si bien los empresarios, los sindicatos también, las iglesias, las universidades, sea un mensaje mundial. En este país no vamos a aceptar que se entronice la manifestación más tremenda de la mafia que afecta cualquier proceso democrático y cualquier convivencia sana dentro de las comunidades. Entonces, la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de dinero,
trata de personas, etcétera, va a tener posición tomada del Estado e instrumental. En ese contexto traslada una cantidad de recursos, por eso este acuerdo, que permita incrementar las capacidades de la inteligencia dentro de la labor policial, las capacidades de la logística, de la infraestructura, de los recursos humanos, pero también de la formación. Perfecto. No puede seguir ocurriendo lo que pasa con esta docena de delincuentes que tenían funciones en Carabineros y que hicieron lo que hicieron en la calle Meij. Eso no da tributo. Tiene que ser muy claro, muy drástico, muy directo. Eje el respeto a los derechos humanos de todos quienes somos parte de esta convivencia. Lautaro, en nombre del equipo, muchas gracias por su conversación. Gracias. Que esté muy bien. Muchas gracias. También gracias por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Nos encontramos siempre por Vía X en stock disponible. Chao, chao.